Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva charla. Un gusto que estén aquí con nosotros. Esta es la segunda charla por parte de Sueños Sonoros. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, la inteligencia artificial, un futuro revolucionario. El día de hoy, como pueden ver, estamos con un gran invitado y estamos con nuestra narradora de confianza, nuestra locutora de confianza. Bueno, el día de hoy, esta charla, antes que se nos olvide, es traída a ustedes gracias al apoyo que nos han brindado. Entre ellos está la Casa de la Cultura, está el Museo Alegra y también está Radio Teusaca. Gracias a ellos estamos aquí presentes y estamos pudiendo hacer esto realidad para llevárselo a ustedes y que puedan disfrutar y tener los beneficios de estas charlas tan importantes y nutritivas para el día a día que tenemos hoy. Bueno, entonces para empezar, la charla de hoy habla sobre cómo está el mundo laboral y artístico en base a la inteligencia artificial y la digitalización. Y estamos con un gran invitado, Gustavo Adolfo Velandia. Él es capitán, tiene muchos títulos, entre los cuales me dispongo a leerles algunos para que tengan la idea y pues nos puedan seguir y se den de cuenta de los invitados que traemos. Lleva más de 27 años en la Armada de Colombia, es el capitán de navío, es director en gestión de tecnología, es ingeniero naval, especialista en generar proyectos, lo hizo en la EAN en Colombia, tiene un máster en industria en la Universidad de San Jorge en España, científico de datos del MIT, certificado de ciencias computacionales e inteligencia artificial del MIT y Harvard, que lo realizó en Estados Unidos, si no estoy mal, certificado de transformación digital en el Tecnológico de Monterrey en México, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Inteligencia Artificial y miembro de la Asociación for Abasement for Artificial Intelligence. Y pues nada, o sea, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a ustedes por escucharnos, por estar con nosotros. Pues sin más, les voy a dar aquí la bienvenida. Está con nosotros Merlin Paola, que va a ser la locutora del día de hoy. Y ya, yo me desaparezco. Gracias por estar con nosotros y pues aquí los dejo. Gracias, Rodri. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando o están conectados ahorita en esta charla va a girar en torno de la inteligencia artificial. Y como pues ya escucharon, la hoja de vida de Gustavo Adolfo es supremamente extensa y nos va a ayudar a resolver un montón de dudas. Yo estoy aquí pues de mediadora de los que nos quieran escribir y nos quieran acompañar y quieran preguntarnos acerca de este tema que es tan importante, que es muy coyuntural en este momento de la historia a nivel mundial. Entonces, Gustavo Adolfo, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Pues primero vamos a hacer un recorrido un poquito para conocerte un poquito más. Ya conocemos la hoja de vida, pero yo quiero ir un poquito más atrás. Sí. ¿Quiénes son tus papás? ¿De dónde vienes? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí acompañándolos. Pues nada, primero que todo soy el capitán de navío Gustavo Velandia, director de gestión tecnológica de la Armada de Colombia. Cachaco, Rolo, de Bogotá, con padres boyacenses. Nací en el año 1979. Llevo ya 27 años en esta gloriosa institución, de la cual me siento muy orgulloso y bendecido por pertenecer, la Armada de Colombia, que es su armada, la armada de todos ustedes, ya que pues nosotros trabajamos para precisamente darle el bienestar, la seguridad, defender la soberanía de todos los colombianos. En estos 27 años pues han pasado muchas cosas, ¿no? Entré a la Armada en el año 1998, el 9 de enero. He estado en muchas partes del país, puedo decir que me conozco gran parte del país, conozco inclusive los territorios más alejados, viendo las problemáticas muy delicadas, donde pues de pronto no es tan fácil nuestro acceso desde el interior, y pues eso le ayuda a uno a ser un poco más consciente de la situación del país y que pues que tenemos que avanzar. Ojalá pues con el uso de la tecnología, pero obviamente hay muchas necesidades básicas insatisfechas que tenemos que entrar a solucionar como país. Casado con 2 hijos, una hermosa familia, mi esposa Nani, que me debe estar viendo, mis hijos Sebastián y Juan Camilo, y nada, pues una persona feliz, que es lo más importante.
Claro que sí. Bueno, ¿cómo llegas a elegir esta carrera? Que es tan difícil, que es tan importante. A la Armada. Sí, primero esa, porque Sí. son muchas carreras. Bueno, a la Armada yo llego sin buscarlo, es decir, un tío mío, mi tío, el capitán Velandia, estuvo en la Armada desde el 65 y en el año 1997 él pues pasó al retiro. Yo pues nunca quise entrar a la Armada. Pues yo veía a mi tío todo elegante, igualito como estoy yo vestido hoy, muy elegante, muy chévere, pero pues nunca me nació ser militar. El 20 de julio del año 1997, ese me acuerdo el día exacto, yo estaba acostado en la cama, mis papás, y mi mamá venía de dar la vuelta por Bogotá, no sé en dónde estaba, llegó y me dijo, ay, pues acabo de pasar por el desfile el 20 de julio, y tan bonitos que se ven estos muchachos, ¿por qué no lo intentas tú? Y yo pues bien desprogramado que estaba, no sabía qué estudiar, aunque ya me había presentado a la Universidad de Santo Tomás como ingeniero de telecomunicaciones y había pasado. Okay. Pero pues yo en el colegio no fui tan 100% juicioso, fui casposito. Entonces, Inquieto. un poco inquieto. Entonces pues dije, ok, intentémoslo. Entonces vamos a intentarlo. El día 9 de enero del año 98, mi tío retirándose, me entregó el testigo y yo entrando a la Armada ese 9 de enero del año 1998, entrando a la Armada, lleno de sueños, de ilusiones, bien despelotado en lo que pensaba que era la Armada, porque no tenía ni idea de lo que me estaba enfrentando. ¿Qué pensabas que era la Armada? No, yo pensé ¿Que llegabas a qué? que el día que estaba entrando, yo pensé, al día siguiente estoy de blanco, estoy con las reinas en Cartagena, montado en botes, y qué vida tan sabrosa que es la Marina. Pero cuando llegué me encontré con la realidad, pues fue muy duro. Fueron 4 años de escuela de formación donde gran parte del tiempo estuvimos encerrados, pues formándonos como militares, que es lo que forja el carácter. Y pues después de esos 4 años de pronto ya se puede gozar algo de lo que yo pensaba, pero no al principio. Entonces pensé que era la vida muy fácil. Sin embargo, pues superé esa etapa de 4 años de formación, me volví oficial de la Armada y hoy ya llevo 27 años, voy para mi año 28 en la Armada de Colombia. Pues la verdad que muy contento, ha sido la mejor elección de mi vida, es la institución más prestigiosa, diría yo, es un tema muy personal y agradecido con Dios por haberme permitido pertenecer a esta gloriosa institución que yo creo que si pudiera elegir mi carrera otra vez, volvería a ser marino de Colombia. Bueno, antes de iniciar esta charla hablábamos un poquito y yo te preguntaba ¿cómo hace uno para sostener esa decisión en el tiempo? ¿Sí? O sea, dices, yo llego y la cosa no es ir a acompañar del brazo a la reina y no es salir de viaje en el bote o no sé qué más en el imaginario. Pero ¿cómo te quedas ya con el régimen militar como tal? Y decir... Sí. El golpe fue como estrellarse uno contra una pared de concreto, pensando en que yo iba a estar viajando por el mundo, que iba a estar pues con las reinas, en ballenera, mujeres en bikini en la playa al día siguiente. Y resulta que me estrellé con la realidad y la Marina es mucho más que eso. Muchísimo más. Hubo 2 frases que me dijeron 2 personas el día o unos días antes de entrar a la Armada. Mi padre, que en paz descanse, el día que me despidió en el aeropuerto y me dijo, me abrazó muy fuerte y me dijo, hijo mío, lo único que no quiero es verte regresar derrotado. Me abrazó, porque él sabía que estaba entregando un hijo a la patria, que un hijo que había pasado 18 años con él ya no era más hijo de él. A los 18 años salí de mi casa y pues el país era mi nuevo padre, la patria, la Armada de Colombia. Esa frase que me dio él, dice, lo último que quiero es verte venir derrotado todavía hoy, es la frase que me da fuerzas para cuando tengo algún problema, que lo tengo, Claro. en toda la vida uno lo tiene, entonces que me hace seguir adelante, inclusive hoy 27, 28 años después. Y la otra frase es de mi tío, el capitán Velandia, Sigifredo Velandia, que en paz descanse también,
que me dijo cuando entró a la Armada, lo único que usted tiene que ir a hacer a la Armada es hacer amigos. Uno pensaría que no es normal, porque Que no la es vida militar relevante. es la vida dura, donde usted tiene que hablar duro y fuerte y no hace amigos. Y de pronto al principio no le di mucho sentido, pero después de muchos años me di cuenta que efectivamente llega un día en donde este uniforme me lo voy a quitar. Y debajo de este uniforme está el mismo ser humano, Gustavo Velandia, no está el capitán. Y lo que haya hecho yo durante la carrera es lo que me va a acompañar de ahí en adelante. Y puede que ahorita la gente que está con uno, o que está bajo el mando de uno, bajo el liderazgo de uno como oficial, cumpla las instrucciones al pie de la letra, diciéndolas como se den. Si las digo de buena manera o de mala manera, las cumplen. Pero cuando usted ya no está con el uniforme, lo que queda es la forma que usted, el ser humano que usted fue con los demás. Entonces, eso lo aprendí a lo largo de la carrera, no es que yo haya sido un líder innato desde que llegué a la Armada, ¿no? Yo tuve muchas cosas que me pasaron en la vida para llegar a un punto en donde entendí que efectivamente lo que quedan son los amigos y los recuerdos y el paso o la huella que usted le deja a las personas de usted. Y me pasó con mi tío, cuando yo hablaba con cualquier persona en la Armada que conocía a mi tío, siempre hubo buenos comentarios hacia él. Uy, el capitán Velandia, Cifredo, qué maravilla de hombre, qué berraquera. Y yo dije, yo quiero que me recuerden así. No como algunos otros que ha pasado por la vía militar, no solamente la Armada, sino muchos militares, donde de pronto se le cambian de acera. Yo no quiero que se me cambien de acera cuando pase yo en la misma acera con la persona, yo quiero que la persona tenga el agrado de acercarse y saludarme y no de cruzarse de acera para no saludarme. Y eso le ha pasado a muchas personas, yo por eso es que espero no ser así e hice caso al consejo que me dio mi tío, que en paz descanse. Qué importante valorar eso, cómo las palabras marcan y las palabras de las personas que son importantes para nuestras vidas, como el papá, como el tío, como la mamá, porque a veces nosotros eso no lo valoramos o a veces de papá se nos pasa a veces como, Sí. ay, tú no estás haciendo esto bien y tú no sabes la trascendencia que tiene eso, o todo lo contrario, decirle, mira, yo confío y espero esto de ti, eso marca mucho el camino. Yo pienso que a veces le falta a uno ponerse en los zapatos de los demás. Y alguna vez escuché esta frase que decía, antes de juzgar, asegúrate de ponerte los zapatos de esa persona y dar unas 2 vueltas al barrio. Sí, así es. Y primero ser humano, ¿no? Antes de ser el profesional. Sí. Nunca olvidar esa parte de ser un buen ser humano. Bueno, ahí vamos en la historia, bueno, en la parte como familiar, cómo llegas allá, cómo te sostienes en esa decisión y luego vas encontrando otras cosas porque el podcast lo que nos compete también es enseñarles a muchos de los jóvenes que sí se puede vivir del arte y de la música y que esto está en todos lados, porque a mí me sorprendía como, y entonces tú también encuentras ahí un espacio musical. Sí, también. ¿Cómo llega eso? Bueno, mi relación con la música ha sido desde que tengo uso de razón. Mi abuela, la mamá de mi padre, era pianista. Ella tenía un piano en su casa y yo la escuchaba tocar piano y pues me gustaba, ¿no? Hasta esa época a uno le gusta que toque piano. De ella, pues 2 de sus hijos, que son mi padre y mi tío Leonel, se vuelven músicos. Mi tío fue organista, pianista, acordeonista, tocaba el arpa, tocaba guitarra y tocó inclusive en la Casa Blanca en los años 70. Fue invitado por el presidente no sé cuál. Sé que hay una foto de él en la Casa Blanca porque fue muy buen organista, muy buen músico. Y mi padre, pues ya después de un tiempito, cuando ya más de 40 años, le dio por cantar. Okay. Y armaron ya un grupo en Bogotá y pues amenizaban fiestas. Y, de hecho, me acuerdo de bailar con ellos, con la música de ellos todo el tiempo. Sin embargo, mi padre, a mí me gustaba la música, me pagaron clases, pero como yo era un muchacho un poco desordenado, no tenía la disciplina. Sí. Me compraron organeta, al mes ya tocó venderla. Me compraron timbal, al mes tocó venderlo. Me compraron un bajo, al mes tocó venderlo por falta de disciplina. Entonces algo faltaba en mi vida para poder ser músico y esa era la disciplina. Resulta que esa disciplina me la dio la Armada. Cuando entré a la Armada,
o te disciplinas o te disciplinas, o sea, no hay de otra, no hay una segunda opción, que de pronto puedo ser una persona indisciplinada en la Armada, no, o estás en la Armada si quieres, si no disciplinado te vas. Entonces la Armada me enseñó muchas cosas, disciplina en general, y pienso que cuando ya en el año 2008, que un comandante mío, en una navegación, ya es que uno se va meses a navegar por el Caribe colombiano, y llevó una guitarra, porque él era de conservatorio, lleva su guitarra y lo veo tocando y yo le digo, venga, muéstreme a ver cómo es que se sabe. Eso es muy difícil. Y me dice, bueno, voy a enseñarle 4 acordes. Y me puso 4 acordes, yo con los dedos torcidos y tratando de hacer los acordes en la guitarra. Y me acuerdo de empezar a tocar Nubes Negras de Los de Adentro, que fue la canción con la que empecé a tocar. Una canción sencilla, tiene 4 acordes nomás. Y resulta que eso encendió algo en mí. Apenas llegué a Puerto, salí, me compré una guitarra en una compraventa, una guitarra usada, 80.000 pesos me acuerdo, me costó la guitarra en el año 2008. Okay. Y nos íbamos a navegar y yo duraba horas después de la jornada laboral, nos íbamos meses, en la popa del buque, en la parte de atrás, con mi guitarra aprendiendo a tocar, a tal punto que no paré y en 3 años yo tocaba muy bien. Hasta llegué a tocar en un crucero, toqué en el crucero Freewinds, que es de Tom Cruise, que es de la cienciología. Estuvieron en Cartagena y me invitaron a tocar como Armada, obviamente, y nosotros con mi grupito, porque armamos un grupo con los compañeros, él componía muy bien y empezamos a tocar y yo tocaba cuando el grupo del Freewinds, de eso hay videos en YouTube, ahí están Zona Zulu, busquen Zona Zulu en YouTube, ahí están los videos de Zona Zulu, ahí están nosotros uniformados tocando en el Freewinds. El grupo del Freewinds decía, oye, usted lleva solamente 3 años tocando guitarra y toca también. Yo, pues sí, es lo que he aprendido yo siendo autodidacta. En año 2010, siento que me estanco, porque como todo fue autodidacta, sí. Me estanco en la música, no puedo avanzar en guitarra. Nunca tuve profesor, todo lo aprendí por YouTube y con libros, compré varios libros de guitarra. Nace mi hijo, mi primer hijo, en el año 2009 nací, y toca ponerle atención a la familia, principalmente. Duré paseando por todo el país 12 años sin tocar la guitarra, o sea, las guitarras llegaban, se colgaban, y igual llenas de polvo se guardaban y para otro trasteo. De San Andrés a Tres Esquinas Caquetá, a Cartagena, después a Bahía Málaga, a todos los traslados, las guitarras tal cual. Sí, se dejaron en el olvido. Se dejaron en el olvido. Año 2022. Me trasladaron a Bogotá desde Puerto Leguízamo, Putumayo, y mis niños pues yo los quiero meter en música porque demostraron dotes musicales. Mis niños los dos están viendo clase de música, los dos están tocando batería en una escuela de música. Y yo le digo a mi esposa, vendamos las guitarras, porque pues, ¿para qué tengo las guitarras? Eso es plata, y eso es plata y la plata sirve. Entonces mi esposa me dijo, tú vas a ir a recibir clases y vas a recuperar, no vendas las guitarras. Y por ella es que empecé otra vez. Y ya con un profesor me tocó desaprender, porque había cogido muchas mañas equivocadas por no haber aprendido con un profesor. Y ya hoy siento que estoy ya mucho mejor de lo que estaba los 3 años que estaba antes. Y sigo en clases de música todos los sábados con mis 2 niños. Los 2 niños van a batería, yo voy a guitarra. Y lo mejor de todo es que cuando estoy tocando guitarra yo me olvido del mundo, se me olvida todo, todo, los problemas, no pienso en nada más, o sea, es un bálsamo para mí que es una maravilla. Entonces, por eso he subido unos videitos tocando guitarra. No soy el super guitarrista, Carlos Santana no soy, pero pues trato de hacer lo que me toca y tocar una musiquita que le guste a todos, principalmente rock, que es lo que me gusta, pero también he tocado hasta merengue. Pero esa es mi carrera con la música. No soy lector de partituras, okay. Sinceramente no sé leer partituras, todo es de oído, 100% oído. Y bueno, ese ha sido mi encuentro con la música a lo largo de mi historia y pues sigo mejorando cada día. Claro, no, y a veces creemos que sí, la parte autodidacta está muy bien, es muy chévere aprender uno solo muchas cosas, pero sí se necesita del maestro, sí se necesita de la técnica. Total. Más que todo, como te digo, yo cogí unas técnicas equivocadas y quitármelas para lograr cambiar. Por ejemplo, el tema, algo básico, la mano derecha
para pegarle a las cuerdas yo giraba la muñeca mucho y eso me decía, esa es la razón por la cual no avanza en velocidad, porque este movimiento le roba mucha energía al cuerpo, necesita mucha energía y ese giro, para eso le cansa la muñeca. Entonces, vamos a empezar de cero a hacer ejercicios para mover desde el codo, cuando usted va a empezar a tocar rápido con el pick. Claro. Esas cosas son fundamentales, es importante tener un tutor. Si bien es muy bueno ser autodidacta, es bueno tener un mentor siempre, que lo guía a uno porque hay cosas que uno no aprende solo. Hay algo muy importante que tú nombras y es la disciplina. La disciplina es fundamental, o sea, tú podrías estar en el buque haciendo otra cosa y hay que tomar la decisión de esas horas libres no las voy a dedicar a descansar, porque yo creo que no es un trabajo fácil, no es fácil estar tantos meses navegando, no es fácil la carga psicológica, emocional, lo que tienes a cargo, las personas a cargo, y decidir, pues no voy a descansar, sino voy a dedicarle el tiempo a aprender. Yo creo que cuando tú tienes una pasión, eso se convierte en un descanso. En ese sentido, dicen que descansar es el cambio de actividad, porque hasta estar acostado en la cama cansa. Hasta estar viendo televisión cansa. Entonces, que el descanso es el cambio de actividad. Yo creo que eso es cierto. Y en este caso, esa disciplina de todas las noches estar tocando, pues me sirve. Ahorita yo también trato al menos por semana 2, 3 días, no puedo todos los días, pero 2, 3 días a cumplir las tareas que me da el profe los sábados para el otro sábado. Me da pena, me da vergüenza llegar sin avanzar. Me ha tocado decirle, no, profe, que esta semana estuve en Cartagena porque estuve en un congreso, entonces, bueno, no hay problema, pero a mí me da pena llegar sin avanzar. Entonces, trato entre semana avanzar también algo con él. También nos contabas que eso había llegado a tener un impacto para las tripulaciones, como el tema de componer canciones para ellos, motivacionales, o sea, no se quedó solamente en el hobby. En el año 2007, se sabe que entre 2002 y 2010 fue un año muy pesado para el país, donde tocó recuperar gran parte de la seguridad, los territorios que estaban desde hace mucho tiempo olvidados, y recuperamos como fuerzas militares, hablo de fuerzas militares en general, recuperamos gran parte del control territorial. Nosotros pues vivimos eso porque nos tocó participar en operaciones complejas. Y cuando empezamos con la música, mi compañero Beto Huelvas, que era el cantante y compositor y que también es un músico muy bueno, ya nos separamos hace rato, pero pues seguimos hablando, pero ya no tenemos grupo. Él compuso 2 canciones, una que se llamaba Dale Soldado, Dale Marino, está en YouTube también. Esa fue la canción que cantamos en el Free Winds. Y precisamente buscando cómo subirle la moral a esos hombres que están en la mitad del monte o en los ríos o en el mar, precisamente tratando de defender la soberanía. Ese alcanzó a sonar en varias emisoras de la red de las fuerzas militares a nivel nacional, y fue muy satisfactorio haberle cantado a los marinos y a los soldados de Colombia. Claro, es un impacto más allá, es una labor también que trasciende y no se quedó solamente para ti, o sea, me lo quedo para mí, sino también pensar en cómo voy a poder hacer algo con esto que impacte a los demás, y creo que eso aplica pues para todo lo que uno hace y en todas las carreras. Y con eso quiero avanzar hacia el tema de la inteligencia artificial, porque también es otra decisión que tomas en el camino, que en un principio yo digo, pues cómo es que alguien que está en la Marina y esto qué tiene que ver, y por qué decides empezar a estudiar sobre inteligencia artificial. Sí, yo soy ingeniero naval de profesión, lo hice en la Armada me convirtió en ingeniero naval. Pues uno puede escoger muchas carreras, yo escogí la ingeniería naval porque siempre la ingeniería me ha gustado. Sí. Estuve en los buques, navegué, conocí muchos países y conocí también, así como conocí los territorios con problemas de Colombia, también tuve la fortuna de que la Armada me envió a conocer el mundo, pues no el mundo completo, pero sí muchos países. Llegué hasta Rusia, Bélgica, Suecia, Marruecos, etcétera, muchos países en el Gloria, cuando estuve de ingeniero jefe del buque. Año 2020, después de que ya he cerrado mi vida en los buques, ya yo dejé de estar en los buques de guerra, porque pues ya digamos que después de que uno está en los buques en la parte operacional, ya entra uno de la parte administrativa, el apoyo de las tripulaciones que está allá navegando. Okay. Ya uno pasa a hacer trabajo de nivel de gerencia, directivo. Entonces, año 2020, estamos en la base de Málaga, que queda en el Pacífico colombiano, que es una base en la mitad del monte, solamente se accede vía marítima, no tiene carreteras, pero es muy bonita. La hicieron los suecos en el 89, es espectacular. Ahora algún día pueden visitarlo porque es
la mejor construcción que he visto yo en la vida. Es la obra que tiene casi 30 y cuántos años, no me acuerdo, 30 y algo, y no se inunda y puede llover. Bahía Málaga es el sitio con mayor lluviosidad del planeta. Todo lo que es el litoral de San Juan es la parte del mundo donde más llueve, el litoral San Juan, mayor pluviosidad. Y sin embargo nunca se inunda, tú no ves un solo charco, después de 30 y pico años. Entonces, una construcción muy bien hecha. Esa base, yo estaba allá en Bahía Málaga con mi familia, mi esposa, mis niños. Entró pandemia. Y pues uno se queda aburrido, ¿no? Todo nos pasó. Sí, eso fue un ¿Y impacto. qué me pongo a hacer? Entonces me puse a buscar qué estudiar, porque a mí me gustaba estudiar. Entonces dije, voy a estudiar. Entonces encontré de tanto buscar, encontré un diplomado en Industria 4.0 en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Entonces me puse a hacerla de manera virtual, el diplomado, y en ese diplomado empecé a ver unas cosas que yo nunca había imaginado, qué es Internet de las cosas, qué es el Big Data, qué es la impresión 3D y qué es la inteligencia artificial y otras tecnologías, que es el Lean Manufacturing, otras cosas que son parte de esta Industria 4.0, cuarta revolución industrial. Y eso me abrió el mundo y dije, quiero estudiar esto, quiero dedicarme a esto. Entonces, decidí buscar una maestría en eso. Encontré una maestría en España, 2 años de estudio de maestría virtual también, en pandemia. Pero esto no era una exigencia de la Marina. No, no, Eso no, fue no. unas elecciones Sí, unas personales por el tedio de la pandemia, el encierro. Y porque cuando uno llega a cierto grado, digamos, nuestra carrera es una cúspide, llega a la cúspide y empieza a bajar. Ya uno de capitán de fragata, que era en el momento, ahora capitán de navío, pues ya uno sabe que está llegando al final de su carrera. Entonces, el que no se prepara para el retiro, porque hay 2 cosas seguras, hicimos en la fuerza militar, la muerte y la baja. No se sabe cuál llega primero, alguna gente la dan de baja después de muerta. Algunos se mueren y después se van de baja, primero se van de baja y después se mueren. Pero hay 2 cosas seguras. Entonces dije, también quiero prepararme para mi retiro, en algún momento quiero dedicarme a otras cosas. Entonces empecé a buscar, encontré eso que te digo, hice la maestría, dije, de todos los temas que vi en la maestría, que fueron muchísimos, me gusta inteligencia artificial, qué maravilla, voy a empezar a hacer inteligencia artificial. Dije, al día siguiente, mañana empiezo a hacer inteligencia artificial, durante la maestría, ¿no? Y cuando me senté a hacer inteligencia artificial, dije, ¿y cómo se hace esto? No tengo ni idea. Yo no soy ingeniero de sistemas, no sé de software. Entonces, empecé a estudiar desde lo más básico. Yo necesito saber cómo funciona un computador por dentro. Entonces empecé a estudiar, hice un diplomado en el MIT de Ciencias Computacionales. Después hice otro diplomado en la Universidad de Harvard en Ciencias Computacionales otra vez porque hubo conceptos que no me quedaron totalmente claros y pues, quise volverlo a hacer. Y después ya empecé a estudiar inteligencia artificial, ya cuando sabía programar y entendía cómo la máquina funcionaba por dentro. El año pasado terminé mi especialización en ciencia de datos, me convertí en científico de datos, que ya digamos que es la parte más alta en este momento de todo lo que es inteligencia artificial, porque no es solamente hacer herramientas de inteligencia artificial, sino es cómo impacta la industria, cómo yo hago que le genere valor a una empresa. Entonces yo cojo todos los datos que normalmente en las empresas los tenemos despelotados, están desordenados los datos, los arreglo, les digo, mire, la tendencia del mercado durante los últimos 10 años ha sido esta, cosas que usted nunca ha visto como empresa. Entonces, dicen que cuando están los meses de mayo y junio las ventas bajan y que los clientes que menos compran son estos y los que más venden esto y los productos que más se venden, los productos que más se venden, y empiezo a ver unas tendencias del mercado. Con esa información se crean modelos predictivos de inteligencia artificial que le dicen a la empresa, ok, cuando viene el mes de mayo, siempre bajan las ventas, entonces usted enfóquese en otro modelo de negocio, o en otra parte del negocio, mientras vuelven a subir, o haga una campaña de marketing más fuerte. Empezamos a predecir cómo se va a comportar a futuro con todos esos datos que sacamos de la empresa. Eso es la ciencia de datos. Buscar cómo esas herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a la empresa a, pues, o ser más eficientes, o gastar menos, o a ganar más. Entonces, digamos que esa ha sido mi historia con la inteligencia artificial. En la Armada también hemos empezado a explorar unas herramientas y pues aparte yo también pues trabajo en unos proyectos personales con algunas empresas importantes también. ¿Cómo llegas a vincular la inteligencia artificial para la Armada? ¿Ya venían ellos con un área trabajando en tecnologías? ¿Tú sabías o llegas a proponerles a innovar?
Realmente es un tema muy nuevo, ¿no? Es bastante nuevo. De inteligencia artificial, en la Armada somos 4 personas que sabemos, imagínate, de 30.000 hombres, 4. 4 sabemos de inteligencia artificial. Realmente no se había aplicado ninguna herramienta de inteligencia artificial en la Armada. Hasta el año pasado que empezamos ya a aplicar modelos predictivos. O sea, internamente no se había hecho. Y logramos generar, al menos en el proceso de mantenimiento, que es el proceso en el que me encuentro yo, logramos generar una herramienta que nos ayuda a predecir cuándo los motores van a fallar, por qué van a fallar, mirar los procesos de mantenimiento, cómo optimizar los tiempos, reducir los tiempos entre fallas, aumentar los tiempos entre fallas, reducir los tiempos de reparación, etcétera, etcétera. Y empezamos a mirar unos modelos también para mejorar el acceso de la gente a la información. Entonces creamos un tipo ChatGPT, pero con los manuales de los motores. El manual del motor marca X. Entonces quiero saber cómo se le cambia el aceite, porque ya los muchachos no quieren leer, y es una realidad. Ya nadie quiere leer. Entonces toca buscar la manera en la cual los muchachos pues tengan la información. Un ChatGPT específicamente con los datos del motor, que le pregunten qué pasa si la temperatura del motor está muy caliente. Entonces le dice, puede ser A, B, C y D. Inclusive es mucho más rápido que ir a buscar el manual. Entonces también hemos creado esas herramientas y hemos mejorado algunas cosas, y ahora la Armada sí ya va a crear un centro de inteligencia artificial que a futuro espera pues todas estas iniciativas pues que generen muchísimo valor. O sea, que tú llegas y eres, digámoslo así, pionero y les muestras cómo, o sea, esto sí vale la pena. Soy uno de los pioneros, no soy el único, como te digo. Sé que hay otras dependencias, como digo, somos 4 que sabemos 4 personas que sabemos de inteligencia artificial, cada uno está haciendo lo suyo en su área, pero sí uno de los pioneros, porque en el proceso de mantenimiento, pues yo he sido el que he metido todo este tema de la inteligencia artificial, y en otros campos también. Claro, y te facilita al haber estado como ingeniero viendo o sintiendo la necesidad de cómo voy a resolver, cómo voy a hacer esto. Claro, es que yo lo sufrí. Es que yo lo sufrí en los buques. En los buques afuera en el mar no hay bomberos, en el mar no hay policía, en el mar no hay nada. Si no tiene un incendio, tiene que solucionarlo. Igual con las máquinas. Si yo estoy en el mar y no logro regresar a puerto, me pierdo en el mar. Entonces yo tengo que solucionar los problemas en el mar. Haber conocido todas las problemáticas en el mar, de la maquinaria y de todo lo que nos pasaba en el mar, pues cuando yo creo la herramienta de inteligencia artificial, cada herramienta que creo, yo entiendo lo que puede pasar a un muchacho allá. Entonces trato de aplicar y que no van a tener, digamos, a sufrir lo que sufrió uno, y la inteligencia artificial es muy buena para ayudarle a uno a solucionar esos problemas que uno pudiese haber tenido en su momento. ¿Por qué crees que hay tanto temor entonces? Porque en el colectivo y lo que se habla a nivel general, a nivel mundial, es que hay un temor, hay miedo de utilizarla. Y de hecho, si tú me dices, hay 30.000 hombres en la Armada y hay 4 interesados o que están ahí, porque no hay más, porque no han llegado más. Bueno, no quieren, no hay el espacio, hay que esperar. Yo creo que eso está muy nuevo, ¿no? O sea, muy nuevo. Quiero hablar del boom y de las instituciones públicas, pues bien o mal, no somos tan rápidas y tan ágiles como las empresas, ¿no? De pronto aclarar un concepto un poquitico errado que hemos tenido. La inteligencia artificial no es nueva, ¿no? La inteligencia artificial está desde el año 1950 con Alan Turing, que fue quien creó el primer concepto de inteligencia artificial que tiene que ver con la máquina de Turing, engañar al usuario, haciéndolo pensar, no saber discernir si el que le está interactuando con él es una máquina o una persona. En el año 1956, si no estoy mal, en la conferencia de Dartmouth, es cuando se acopia el término inteligencia artificial, desde el 56. Y si miramos la inteligencia artificial, hay muchos tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial descriptiva, predictiva, prescriptiva y generativa. Entonces, de esas 4 categorías, lo que está pasando hoy de ChatGPT y de Llama y todas estas herramientas es la generativa no más. Porque desde 2022, pues gracias, yo pienso que es un acierto, gracias a esta empresa americana OpenAI, pues democratizó, porque anteriormente cuando yo estudiaba inteligencia artificial antes toca tener unos conocimientos técnicos fuertes para aprender a crear inteligencia artificial o usarla.
Gracias a eso que pasó en noviembre de 2022, donde nos abren el campo para que todos tengamos inteligencia artificial, pues está al alcance de todos. Y para mí es una maravilla. Sin embargo, es solamente una parte de la inteligencia artificial. Entonces, lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, gracias a ese boom, es realmente la inteligencia artificial generativa. Las otras tres inteligencias artificiales vienen ya trabajándose desde hace mucho tiempo y son muy útiles para las empresas. Entonces, hablemos de la generativa. ¿Qué pasa con el miedo hacia la inteligencia artificial? Yo creo que la forma en la cual uno pierde el miedo a la inteligencia artificial es sabiendo cómo funciona. Si tú sabes cómo funciona, dices, pero ¿por qué hay que tener miedo aquí? ¿Qué no hay que tener miedo? Si es que yo ya sé por qué ChatGPT me dice lo que me está diciendo. Y son modelos netamente probabilísticos. O sea, lo único que hace ChatGPT y todos estos modelos como BART, Llama, Gemini, todos esos que son lo mismo, es que con un cálculo de probabilidades me predicen la palabra más probable que sigue a la que ya se escribió. Entonces, si yo voy a escribir yo, te, entonces, de todas las palabras del mundo, él escoge amo, porque fue entrenado de tal manera que él siente que de todo el entrenamiento que tuvo, la siguiente palabra más probable es amo, yo te amo, o puede estar te odio. ¿Y qué pasa? Esto sí es un poquitico más técnico, pero voy a tratar de ser lo más sucinto posible. Todas estas palabras del vocabulario se almacenan en un mundo multidimensional que no lo entendemos. Nosotros podemos ver hasta máximo 3 dimensiones. A partir de la 4ª dimensión, nosotros no tenemos la capacidad mental de saber cómo se ve, pero existen N cantidad de dimensiones. Estamos hablando de 50.000, 12.000 dimensiones, pero hagamos de cuenta que tenemos un mundo tridimensional. Las palabras se agrupan por grupitos, las que más se parezcan en ese mundo tridimensional, como por nubes. Entonces, los animales están por aquí, entonces está gato, perro, ave, lo que sea, y por acá abajo está xilófono. Están muy alejadas la una de la otra. Entonces hay unas distancias, que es lo que mide la inteligencia artificial. Si está más cerquita a la palabra anterior, significa que es la palabra más probable que siga. Entonces lo único que hace la inteligencia artificial generativa, en este caso hablamos de los modelos de lenguaje, los LLM, es predecir probabilísticamente la siguiente palabra que sigue. No es más. Cuando uno entiende eso, uno dice, pero ¿yo por qué lo voy a tener miedo? Lo que pasa es que yo tengo que saber que lo que me está diciendo es únicamente una predicción de probabilidades y no me está diciendo realmente algo con sentido, porque la herramienta no entiende el sentido de lo que está pasando detrás. Si hay un entendimiento semántico también, a lo general, pero realmente no tiene sentido para la herramienta si lo que está diciendo es o no es real. Entonces yo, si pierdo ese miedo, tengo que tener claro que tengo que verificar que la información que me esté dando la herramienta sea o no sea cierta, pero no tengo por qué tenerle miedo. Pero, O sea, pero tampoco puedo confiar a ciegas. nunca, precisamente por eso mismo, porque la probabilidad son probabilidades, significa que no es la verdad dicha. Claro. Tiene una probabilidad del 95, 98%, pero inclusive mucho más baja. A veces pone palabras de probabilidad mucho más baja porque tiene 50.000 opciones. Por ejemplo, en el yo te odio, te cargo. Entonces, de toda la probabilidad de palabras, coge la que tenga más probabilidad y la pone ahí. Entonces, es no creer 100% en lo que dice la herramienta, pero sí utilizarla para hacer las tareas que no generan valor. Por ejemplo, escribir un oficio, un informe. Escribir un informe, escribirlo, ¿genera valor? ¿O lo que genera valor es la idea que estás plasmando en el informe? La idea la pone uno. Entonces yo lo que hago, yo lo hago en mi oficina todos los días. Yo le digo, quiero que me hagas un oficio de esto, dirigido a tal persona, que hable de esto, enfócalo de esta manera, y él hágalo mientras yo voy haciendo otra cosa. A los 2 minutos borrizo, está listo, copio, reviso, corrijo, me ahorré más o menos 1 hora de trabajo. Entonces, las tareas que no generan valor para nosotros como seres humanos son las tareas que uno tiene que delegarle a la inteligencia artificial. Pero qué error que cometemos donde nosotros le digamos, escríbeme un fallo para una tutela. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué pasó? Escríbeme un fallo para este proceso donde está sindicado de haber asesinado a alguien. Pasó. O este trabajo de grado de mi universidad. Entonces, esos temas son delicados porque ahí el valor lo quiere o se lo está delegando uno a la herramienta y ahí es un problema.
Entonces el miedo es más un mito colectivo, pero también hay que respetar la herramienta y saberla manejar y saberla usar. Yo pienso que igual los miedos siempre han habido, siempre ha habido, ¿no? Siempre hay miedo a lo desconocido. El miedo a la calculadora hace 50, 60, 70 años. Nos van a reemplazar, dijeron los profesores. La pregunta o el miedo más profundo, y es todo el tiempo se está hablando de nos van a reemplazar. A ver, yo quiero decir, sí va a reemplazar muchos trabajos, principalmente los trabajos que no tienen valor agregado, los trabajos repetitivos, los trabajos que requieren algún tipo de generación de valor especial. Es muy difícil que lo reemplace. Pero esto no es nuevo. Mira, estamos en la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial pues, fue la máquina a vapor, 1776, perdón, donde pues la gente empezó a migrar del campo a la ciudad. Empezaron a cambiar muchas cosas. Ya usted no veía al buey arando la tierra, sino usted veía como la máquina a vapor, ya hay una máquina mecánica que impulsa, entonces ya no estaba el animal, entonces ya el que seguramente entrenaba al buey, pues perdió el trabajo. Pero creamos ahora un conductor de tractores. Estoy hablando de ejemplos generales. Ok, entonces se perdieron los trabajos, pero llegaron otros. Segunda revolución industrial, 1908, 1905, 1903 más o menos, que fue gracias a la invención de la electricidad. Empezó a haber la producción en serie. Entonces empezamos a tener producción en serie uno detrás de otro, gracias a la electricidad. Entonces empezamos a perder toda esa cantidad de gente que para construir una máquina tenía que pasar al mismo tiempo o durar muchísimo tiempo, sino gracias a esas máquinas que empezó a haber gracias a la electricidad. Ya para fabricar un carro no necesitaban 14 personas o 15, sino se necesitaban 3 personas con las máquinas de la electricidad, y eso hizo que avanzara más rápido la construcción de máquinas. Se perdieron trabajos, pero entonces, ¿quién hacía mantenimiento a las máquinas? ¿Quién operaba las máquinas? Se empiezan a crear nuevos trabajos. Tercera revolución industrial, cuando empezó el microprocesador en los años 60. Entonces empezamos hablando de la computación. Cuando empezó a ver la computación, pues empiezan a perder muchísimos trabajos. Ascensoristas, ¿tú ves ascensoristas hoy? No, ya no. Ya no hay ascensoristas. Las operadoras de teléfono que conectaban un cable aquí para allá, ya eso no existe. Eso ha pasado toda la vida. Cuarta revolución industrial es exactamente lo mismo. Vamos a perder muchos trabajos. Por ejemplo, los traductores, gente que se dedica a traducir de un idioma a otro, yo creo que está en altísimo riesgo de perder su trabajo. Si no se mueve. Entonces, ahí es donde yo voy, digamos, tirando el anillo salvavidas. Hombre, si yo estoy viendo que existe una herramienta que está amenazando, pues tengo que moverme rápido, más rápido. Entonces, la intención es que las personas que sientan que en algún momento tienen un riesgo, miren a ver de qué manera la inteligencia artificial les impulsa al desarrollo de nuevas competencias, que los hagan valiosos en este nuevo mercado laboral. Eso está pasando. Entonces, si tú eres un traductor certificado y no utilizas la inteligencia artificial, a ti no te va a reemplazar la inteligencia artificial. Te va a reemplazar un traductor certificado que utiliza la inteligencia artificial. Entonces, esa persona, mientras tú haces un trabajo de traducción 2 diarios, esa persona hace 14, porque se aprovecha las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, es más eficiente, solamente tiene que revisar lo que la herramienta le está dando y lo logra. Entonces, creo que sí es una realidad, hay trabajos que se van a perder, eso negarlo es ser insensato. Pero ha pasado toda la historia y va a seguir pasando en la quinta revolución, en la sexta, en la séptima, cuando pasen, va a seguir pasando. Toca es moverse rápido. Claro, tenemos que ser conscientes de querer actualizarnos también. Nosotros somos muy pegados a quedarnos como quieticos en un punto, porque estamos ahí en la zona de confort. Esto yo ya lo sé hacer, yo lo hago así, y somos resistentes, siempre somos muy resistentes al cambio. Total. Y además también le delegamos a otros la responsabilidad de
hasta de mis creencias, porque es que entonces como yo escuché, y ahora está muy de moda, y sobre todo en los jóvenes, es que el TikTok me dijo, y esa es o sea, esa es la referencia, y no hay una, como una conciencia de querer investigar, de querer ir más allá. O sea, pues sí, salió en el TikTok, pero ¿quién hizo el TikTok? ¿Quién es el que está detrás? ¿Es un profesional? ¿Es ahora la profesión de ser influencer? Entonces, no, porque es que como él es tan famoso, entonces yo le creo, y sobre todo en esas edades como tan vulnerables. Sí, mucha información para los muchachos. Ahí lo que yo digo es a los padres de familia que tenemos que hacer un trabajo educativo muy interesante, y es primero hacerles entender a los muchachos que en las redes se ve lo que yo quiero que la gente vea. Es decir, se ve el resultado, más no se ve la lucha que tuvo que hacer la persona, si es que es verdad. O en estos días salió un muchacho por allá argentino que salía que esta es mi casa, que acaba de comprar esta casa siendo youtuber, y que la casa era en Airbnb. Entonces esas cosas pasan. Es hacerle entender a los muchachos que las redes, mentir en las redes. Yo mañana puedo sacar un video diciendo que la Tierra no es cuadrada, y lo puedo hacer, y me lo van a ver 1000 personas, 5000, que me crean o no me crean, pero estoy influenciando a alguien. Entonces, si uno a los muchachos les hace entender que realmente es muy fácil poner información en la red sin valor, simplemente por influenciar, pues de pronto uno les va creando esa conciencia de que no tienen que creer en todo. Mostrándole casos efectivamente de eso que pasa, que es que muchachos dicen que tienen y no tienen, la gente que sale siempre en la playa, pero resulta que es que detrás de eso está en la playa, no sé, limpiando habitaciones, y aparece que es el dueño del hotel. Eso pasa mucho. Entonces es enseñarle a los muchachos. Yo soy un creyente que las redes son muy importantes. Yo utilizo mi red de LinkedIn. Para mí LinkedIn es una maravilla de red. Pero si uno no la usa bien, terminas alimentando el ego, Así es. y no genera valor. Entonces, Sí, no estamos en una época del yoísmo total, sí, de un narcisismo total. O sea, puedo tener una página, todo el tiempo es yo, y el resto del mundo sí, no total. importa, y qué impacto estoy teniendo con eso. Y con eso ir al tema de la educación. ¿Qué se ha pensado desde ahí, desde la inteligencia artificial, para impactar en la educación? Porque es una realidad que el modelo educativo se está quedando supremamente obsoleto. Sí, como lo que te decía, los estados, los gobiernos, los estados del planeta, de todos los países, tienen algo general, y es que son lentos. Una función, la función es ser lento, de cualquier estado. Entonces siempre llegan las cosas, se mueve la empresa, se mueve la academia privada, pero la academia pública o el Estado se demora mucho tiempo en moverse. En este momento tuvimos una explosión inmensa con el tema de inteligencia artificial, a la cual no estaba preparado, inteligencia artificial generativa, a la cual no estaba preparado, pienso, que el planeta. Hay países que ya se han movido, sí. Sin embargo, independientemente se mueva o no se mueva rápidamente el Estado, cualquier Estado, pienso que tenemos que empezar a repensar, es lo que estamos haciendo en las universidades. Yo me he encontrado con muchos trabajos de grado, de pregrado y de posgrado, inclusive en las universidades, que son trabajos netamente teóricos. Procedimiento para esto, metodología. Entonces, duran 4 años estudiando, 1 año dedicándole a la maestría, y lo que sacan es una metodología que tenía mucho valor en su momento. Sin embargo, gracias a la aparición de la inteligencia artificial generativa, los modelos grandes de lenguaje, ChatGPT y demás, empieza a perder valor esa parte teórica. ¿Por qué? Porque en este momento es imposible saber si el texto creado en un trabajo de grado lo hizo o no lo hizo. La única forma de saberlo, pues, es poniéndolo al frente y pregúntele a ver si sabe. Pero en el texto no se sabe. Y finalmente la intención de las universidades no es reprobar a todo el mundo, no es decirle, listo, lo hizo con ChatGPT para afuera, no se gradúan, porque a la final es un indicador de las universidades poder mostrar que sus alumnos se están graduando. Para mí, creo que todo termina y tiene que terminar en que la metodología, lo que se les está exigiendo a los muchachos, a los de pregrado y posgrado,
es que los trabajos de grado tienen que dejar de ser teóricos. Es decir, tenemos que empezar a exigir trabajos de grado que sean del hacer. Si voy a crear, no crear una metodología para la creación de un robot, sino crear el robot, y muéstremelo. Y permitir que gran parte de la bibliografía, o gran parte no, permitir que una parte de la bibliografía finalmente pueda ser sacada de estos modelos de lenguaje, es decir, aceptarlo. Porque Claro. es cierto, es decir, si bien o mal la inteligencia artificial alucina, gran parte de la información es porque ha sido entrenada con esa información. Si yo le pregunto ahorita cuál era la temperatura ambiente de aquí de La Calera en el año 1976, mes de noviembre, día 4, si la tiene, me la dice. Si Y no si la tiene, no, me la inventa. es Sí. que la programamos nosotros. Claro, O sea, que pero no se nos entonces olvide. el hecho es que sí, mucha información de la que dan estas herramientas son reales y es información de valor. Y a mí es como Wikipedia. Wikipedia le sirvió a muchos universitarios. En este momento ya Wikipedia es Obsoleto. ChatGPT. Entonces, aceptarlo. Aceptar que puedan traer información y que la referencien. Que obligarlos a que esa información que está dando la comprueben, la contrasten de tal manera que sea real. Y tercero, que tengan que entregar algo físico. Si es un software, pues que entreguen el código, que lo puedan sustentar en vivo, cómo funciona. Si es algo físico, pues que entreguen el robot o la mano robótica o el carrito que se mueve, algo físico. O si es un tema ya más de humanidades, un procedimiento para mirar cómo se están comportando pues que muestren el resultado del experimento, cómo lo hicieron. Es decir, pasar del saber exclusivamente al hacer. Sí, ya demasiada teoría y esa la tiene ya la inteligencia artificial. Claro. Entonces, yo digo que ahí está el cambio. En universidad que logra entender eso, o colegio, universidad, o instituto, no sé, que logra entender que empezamos a exigirle a los universitarios, a los estudiantes eso, primero va a tener más trabajos de valor. Que ahorita gran parte de los trabajos, creo que por encima del 80% están para tener la puerta de la entrada a la biblioteca, o quién sabe para qué otras cosas, que muy poca gente la consulta. Entonces, pues, no vale la pena. Y eso tiene un compromiso muy grande, y es que tiene que aumentar. Si yo quiero empezar a pedirle a los estudiantes que me generen algo físico o algo de valor, pues la inversión, las ayudas hacia los trabajos de grado pues tienen que aumentar. Claro. Entonces es un compromiso de todos, pero yo creo que esta es la solución. No pongamos a luchar como cuando se luchaba contra la calculadora o cuando se luchaba contra el internet o contra la Wikipedia. Eso no va a pasar. Y además siento yo que hay unas contradicciones y es, por ejemplo, sí, le tenemos mucho miedo a la IA y al reemplazo de que nos vaya a reemplazar en ciertos trabajos, pero de cierta manera los papás le hemos entregado un celular con toda esta inteligencia a un niño de 2 años y lo hacemos responsable, y ahí no nos da miedo, cuando ahorita ese impacto está trayendo muchas consecuencias como eso, como que para ellos esta es su crianza, o sea, ese es su acompañante, vamos con él hasta el baño, y a eso no le estamos temiendo. Yo le tengo más miedo a esas redes sociales que a los modelos de lenguaje. Yo le tengo más miedo a la influencia que hacen esas redes sociales. Y no solamente eso, porque es que una red social, sobre todo los videos rápidos, los reels, esos videos rápidos de TikTok, generan un disparo de dopamina Una adicción. en el cerebro impresionante. Y esa dopamina es una adicción, igual que la droga. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema mayor, más importante por el cual preocuparnos. Claro, entonces ahí ya la responsabilidad y vamos mirando un sistema articulado y es no solamente le voy a delegar al colegio, no solamente le voy a delegar a la universidad, sino que nosotros como padres tenemos que hablar de esto, ser responsables, hablar de la tecnología, del celular, regularlo de alguna manera, porque yo no le puedo entregar. Es como que yo le entrego a mi hijo una caja de cigarrillos y entonces, bueno, no sé, usted regule cuánto se va a fumar hoy. O sea, Sí. es más o menos así. De hecho, cuando hablábamos antes detrás de cámaras, el tema de que
los niños están ahí todo el tiempo con el celular dependientes, y esto está trayendo un problema a nivel psiquiátrico y psicológico que ya está diagnosticado como autismo por pantalla, o sea, ya tiene el nombre. Y el tratamiento que se da es retírele todas las pantallas, y el niño o el joven va a salir de ese estado porque es con los movimientos repetitivos, aislamiento, se están dañando pues las neuronas, no están haciendo empatía, les está costando un montón hacer relaciones sociales, porque pues aquí es una realidad, digámoslo así, como ficticia, como que es muy fácil. Total. Entonces Totalmente de acuerdo contigo eso. Tengo que trabajar desde la casa, trabajar en eso. Y es verdad, no delegarle, ni los padres delegarle a los colegios, ni los colegios delegarle a los padres. Tiene que ser un trabajo que hay que hablarlo entre todos. Nosotros desde la Asociación de Colombiana de Inteligencia Artificial, yo que hago parte de la Junta Directiva, queremos precisamente empezar a trabajar y hablar con el Ministerio de Educación de qué manera se puede empezar a regular ese tema. No tanto la inteligencia artificial, sino también el acceso a esas pantallas, ¿no? En España acaban de regular eso y salió una ley esta semana en donde se subió la edad a la cual los niños pueden tener redes sociales, 16 total. años. Menores de 16 no pueden tener redes sociales, lo cual me parece un acierto inmenso en la Unión Europea. Sí, pero creo que es a través siempre el ser humano ha sido a través de la experiencia, de la necesidad de pasar por este proceso, por ejemplo, en Finlandia, que fueron pioneros en tener computadores en sus salones, todos los niños con sus computadores los retiraron todos y volvieron a poner los cuadernos y los esferos y a escribir y lápices y todo eso, porque se estaba dañando la memoria a corto plazo, a largo plazo, y la memoria motora se estaba volviendo como en un analfabetismo colectivo. Entonces, pero ellos son pioneros, ellos tienen pantallas hace 20 años en Colombia, digamos que todavía no, Sí, no hay ese no alcance. todos, sí. Entonces, desde allá vienen llegando como las alarmas, como las alertas, pero es un tema de regulación. Yo creo que, como resumiendo un poco lo que hemos hablado en este momento, es como un tema de regulación, de no ir a los extremos, no se trata de tenerle miedo, pánico, no querer saber nada, y también que las IA pues entonces van a tener 10.000 políticas para que se usen supremamente reguladas, y eso también Afecta a la innovación. Tiene que ser un balance muy bien estructurado. Yo te comentaba detrás de cámara que Europa estaba en el mapa de la inteligencia artificial. Francia tenía un modelo de lenguaje interesante, regularon y Europa se perdió el mapa de la inteligencia artificial. Solamente está Estados Unidos y China o Asia. Si una comunidad como la Unión Europea, que estaba en el mapa, regula y se pierde el mapa, nosotros cometeríamos un error grandísimo en Latinoamérica, que no aparecemos en el mapa, nunca hemos aparecido en el mapa de tecnología, empezar a regularla tan fuertemente. Entonces aquí nosotros tenemos que ser, yo entiendo que querramos tomar el ejemplo de Europa, porque las regulaciones son importantes para el ser humano, pero nosotros tenemos que tener en claro nuestro contexto. Si nosotros realmente queremos seguir, esta que es la revolución industrial, en la cual podemos hacer un salto realmente, un salto cuántico, la computación cuántica que es una maravilla, un salto cuántico, adelantarnos un poquitico, vamos a cercenar eso, pues vamos a seguir siempre siendo los seguidores. ¿Qué pasa? Las 3 revoluciones industriales anteriores usted necesitaba una altísima tecnología para poder crear algo, crear acero, crear microchips. Todavía solamente hay una empresa en el mundo que crea los microchips más avanzados y una sola empresa en el mundo que crea la máquina que hace esos microchips. La máquina es holandesa y la empresa es TSMC en China, no más. Entonces, usted llegar a pensar en crear eso es imposible, pero la 4ª revolución industrial es la revolución del conocimiento. Al ser la revolución del conocimiento se requiere aquí, la máquina más importante está acá. Entonces, nosotros, los que hemos creado inteligencia artificial, nos sentamos y usted puede dejar salir toda su iniciativa, su innovación y crear una herramienta de inteligencia artificial sin tener usted que hacer un solo peso de inversión, que eso no lo da ninguna otra revolución industrial. Y la vamos a desaprovechar por estar sobreregulando nuestras normas con inteligencia artificial. A mí me parece que es una decisión equivocada del país latinoamericano que lo defina. Sé que todos los países están regulando. Espero yo que no cometamos como región ese error
de sobreregular la inteligencia artificial con un tema ético, que sí es importante, que hay que tenerlo en cuenta, pero tenemos que mirar nuestra situación especial. ¿Cuáles serían esos temas éticos que habría que trabajar? El tema de los sesgos de los algoritmos es fundamental. O sea, no creer a ciegas que me está diciendo... No, yo hablo de los sesgos a la hora de entrenarlos. Ah, ok. Es decir, ya ha pasado, esto sí es un tema que ya es conocido, si yo entreno un modelo, los detectores de rostro de los celulares, si fueron entrenados con 10 millones de personas blancas, pues una persona de color o asiática no lo va a reconocer. Eso es un sesgo, que no es intencional, porque hay sesgos intencionales también, pero que están generando unos problemas éticos delicados. El tema de la inteligencia artificial, ¿quién responde por la inteligencia artificial? Si la inteligencia artificial... ¿Quién es el dueño? Claro, nosotros, por ejemplo, en la parte militar, si yo programo un arma con inteligencia artificial, esto no está pasando aquí, tranquilo, esto es en otros países, en Europa, donde ya hay armas que disparan con inteligencia artificial y caen en un blanco equivocado y salen civiles afectados, ¿quién responde? La fuerza, el que creó el algoritmo, el que pichó el botón, o responde el dron. ¿Quién responde? Temas éticos delicados que hay que manejarlos, sí, totalmente de acuerdo, pero no pasar al otro extremo de mantenernos a la retaguardia del mundo. Creo que yo hice un estudio de transformación digital y nosotros somos la región en cuanto a transformación digital más atrasada por detrás de África. La región más atrasada del mundo es Latinoamérica. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que tenemos que hacer un esfuerzo. Y el esfuerzo requiere que los países se unan, que el Estado organice, que pensemos todos juntos hacia un futuro y no que estemos regulando, porque pues vamos a seguir en el mismo punto. Claro. Bueno, nos llegan preguntas de las personas que están conectadas a nivel virtual y nos dicen como, ¿para qué sirve la habilidad de ser científico de datos? Ok. Científico de datos, hay digamos que varios temas que son varias carreras o varias habilidades que son muy parecidas. Está el analista de datos, el ingeniero de Machine Learning, el ingeniero de inteligencia artificial, que hacen labores interesantes, pero el científico de datos tiene 3 bases que lo hacen científico de datos. Tiene un alto conocimiento en probabilidad estadística, alto conocimiento en matemáticas y alto conocimiento en computación e inteligencia artificial. La unión de esos 3 mundos hace el científico de datos. Entonces, ¿qué busca el científico de datos? Lograr entender la problemática de una compañía, empresa, entidad, mirar a ver de sus datos cómo extrae la información que logren hacer entender la problemática, de ahí crear modelos los cuales le permitan a la empresa pues, reducir costos, ser más eficientes o aumentar sus ventas. O en este caso, por ejemplo, si es fuerza militar, pues nosotros necesitamos seguramente ser más eficientes en el uso de los recursos de todos ustedes los colombianos. Entonces creamos herramientas, pero hacemos todo el paso completo, desde que empezamos a trabajar con los datos, los organizamos, los limpiamos, realizamos el análisis de esos datos hacemos los análisis exploratorios, de los análisis exploratorios nosotros empezamos a generar los diferentes modelos y entregamos una herramienta de valor a la entidad que lo necesite. Digamos que ese paso tan completo lo hace el científico de datos, no lo hacen, digamos, en ese flujo que te dije largo, puede haber cosas que se traslapan con otro tipo de habilidades, pero el científico de datos es el que se encarga como un todo de hacer todo el proceso completo. Ok, nos llega otra pregunta. ¿Cuál de las aplicaciones de IA, Copilot, Gemini, ChatGPT, es mejor para que sirva como asistente de una persona mayor para potenciar el trabajo? Mira, creo que la pelea está nariz a nariz, nariz con nariz en este momento. Yo utilizo ChatGPT, la versión paga, he utilizado DeepSeek y es muy bueno, he utilizado Gemini y es muy bueno. Es decir, ya en este momento, si tú miras, al principio en los benchmarks se le llaman a esas páginas donde comparan unos con otros, las diferencias entre el mejor y el que le sigue eran muy altas, pero cada vez esas diferencias se han ido acortando de tal manera que cualquier modelo que tú utilices, cualquiera de estas herramientas, estos LLM que tú utilices, te puede servir para el uso.
Lo importante es, si vas a hacer una aplicación específica para un uso, como por ejemplo para lo de los adultos mayores, pues tienes que colocarle todos los guardarrieles alrededor para evitar de pronto que vaya a darle información equivocada a una persona mayor. Es decir, si yo no hago esos guardarrieles y la persona dice, oiga, me siento cansado hoy, vaya, corra 10 kilómetros a una persona de 80 años. Vaya, tómese no sé qué pasta. Tómese, ¿sí me entiendes? Entonces, cualquiera de esos modelos puede cometer esos errores. Lo importante es determinar cuáles son el uso que necesitamos darle y dependiendo del uso colocarle los guardarrieles correspondientes mediante, si no sabes desarrollar inteligencia artificial, mediante los prompts, con un prompt colocarle guardarrieles, o si ya sabes desarrollar realmente inteligencia artificial, pues mediante lo que llaman el RAG, Retrieval Augmented Generation, que es coger un manual médico para personas de 80 años, digamos que exista, no sé si existe, manual médico para personas de 80 años. Entonces yo cojo la herramienta ChatGPT, Gemini, la que sea, y le digo, oiga, dígame cualquier pregunta que le haga el usuario, cójala de este manual, no me invente nada. Si no dice, dígale, no sé. Eso es lo que hemos hecho nosotros en la Armada y funciona. Super. Pero entonces, como te digo, cualquier herramienta funciona en este momento, todas son muy, muy buenas, pero hay que colocarle sus guardarrieles, pienso yo. Bueno, y para ir cerrando, yo quiero que nos des como unos tips, unas ideas prácticas que podamos aplicar para el diario vivir usando la inteligencia artificial. Bueno, principalmente usarla sin miedo, es decir, usarla responsablemente pero sin miedo, que es diferente, no usarla irresponsablemente. Es decir, cuando uno ya empieza a interactuar con la herramienta, uno se da cuenta, no, hombre, esto me está diciendo cosas ilógicas, no, esto sí de pronto es verdad. O sea, ser críticos. Sí, pensamiento crítico, gracias a la palabra, pensamiento crítico hacia la misma herramienta. Entonces, utilizarla sin miedo, pero muy responsablemente. Segundo, no creer 100% lo que dice, es importante. Yo creo muchas cosas, pero yo puedo ir a verificar la fuente. Entonces, si es un trabajo científico, si es un trabajo que voy a afectar a alguien de pronto con mi respuesta, pues yo más responsable tengo que ser de ir a verificar la fuente, que efectivamente venga una fuente confiable. Si es un tema que simplemente yo quiero que me diga, no sé, una receta, o que me diga si me pongo el pantalón azul, el rojo o el amarillo hoy. ¿Qué es lo que está de moda para la temporada? Entonces, pues yo no le paro bolas tanto a ir a la fuente científica a ver si el amarillo es más bonito que el azul. Pero todo depende de eso. Y por último, si realmente quieren, creo que en este momento está al alcance de las manos de todos aprender a entender la inteligencia artificial, a entender cómo funciona detrás. De pronto hay necesidad de entrar a algo muy técnico, pero sí, cuando yo entiendo efectivamente cómo funciona probabilísticamente, eso que ya hay en internet, hay cualquier cantidad de información, videos en YouTube, videos en lo otro, en Udemy, en edX, en Coursera, hay cursos muy económicos o hasta gratuitos de entender estos modelos como ChatGPT, que son modelos transformers, que son los modelos transformadores, y ver cómo funcionan. Tú no dices, ya, no, es que se equivocó porque yo hice mal el prompt, le hice mal el requerimiento, etcétera, etcétera. Entonces, aprender a tratar de mirar cómo funcionan detrás, y eso nos va a dar la tranquilidad a nosotros de que siempre cuando nos habla la herramienta, pues vamos a saber si realmente es de valor o no es de valor que me está diciendo, sin miedo a absolutamente nada. Creo que eso es lo más importante, y con nuestros hijos ser muy cuidadosos, porque los niños sí se pueden dejar influenciar por cualquier cosa que digan, y así como hay modelos que tienen sus guardarrieles como ChatGPT, como Gemini, también ya en el mercado hay modelos que no tienen guardarrieles. Si tú le preguntas cómo fabricar una bomba molotov, te lo dice. Cómo violar a otra persona, te lo dice. Si cómo matar a alguien con un cuchillo, te lo dice. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y también que simula a veces que el niño está hablando con otro niño y detrás hay un adulto que lo está invitando, que vamos a jugar a tal parte, y resulta... Hay muchas herramientas, o sea, todo es con mucha responsabilidad. Nosotros como padres somos los primeros que tenemos que saber que eso está pasando y mantener el control sobre nuestros hijos. Eso es lo que yo considero. Bueno, capitán, muchísimas gracias. La verdad ha sido una enseñanza, yo creo que infinita, y creo que nos quedan muchísimos más
más temas por abordar alrededor de la inteligencia artificial. Creo que esto es infinito, pero creo que en una próxima oportunidad yo creo que vale la pena que vuelvas a estar en este Cuando espacio. quieran, con mucho gusto. Yo estoy disponible y con mucho gusto estaré aquí. Muchas gracias por la invitación a ustedes, a todos por los que vinieron aquí, los que nos están viendo. Muchas gracias y pues nada, con mucho gusto a seguir apoyando todo lo que pueda. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y pues nada, como siempre no olviden subirle el volumen a sus sueños. Gracias. Muy enriquecedor. No, todo, muchas gracias. ¿Sí? La pregunta, muchas gracias. No, igual sí, es que está la curiosidad. Y mi hija, pues que tiene 12 años, que también ¿No lo está viendo? aborda uno. No, Bueno, se la pero muestras. sí, se la muestro. Pero sí, y ella sigue siempre